Hermanos, les ruego que por favor, así como está marcado en nuestros boletines, vayan a sus Biblias en Mateo capítulo 13. Vamos a leer lo que es la parábola que en esta noche, en esta tarde vamos a estudiar, la parábola de la semilla de mostaza y la parábola de la levadura. Es Mateo capítulo 13, versículo 31 al 33, por favor, son 3 versículos, la parábola es bastante corta, pero tiene bastante contenido para nosotros. Mateo capítulo 13, versículo 31 al 33. Cuando encuentren la cita, hermanos, ya que están en pie, la comenzamos a leer todos juntos. Dice la palabra del Señor. Otra parábola, todos juntos, otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Pueden tomar sus lugares. ¿Quién no conoce, hermanos, este canto que muchas veces hemos oído, ya sea en las festividades, ya sea cantado en boca de los niños, acerca de que si tuvieses fe como una semilla de mostaza? Y los niños la cantan con mucha gracia porque hacen ademanes, señalando que una semilla de mostaza bien se puede ocultar entre 2 dedos de la mano. Y la cantan con mucha alegría diciendo: si tuvieses fe como un grano de mostaza y le dijeras a la montaña, esa montaña se movería. Y empieza, ¿verdad? Esa montaña se moverá, se moverá, se moverá. Desafortunadamente, mis amados, muchos de nuestros cantos cristianos, tengo que decirlo, muchos cantos cristianos, como que no hurgan muchísimo en el sentido real del texto bíblico. Muchos no profundizan en el texto y, por ejemplo, tenemos cosas como aquella compuesta por cierto cantante en el que dice: soy la niña de tus ojos, soy la niña de tus ojos, refiriéndose a una escritura en la parte de Isaías. Y en la Biblia no se dice que somos niña de los ojos de Dios, sino más bien que Dios nos tiene tan cuidados, dice, como a la niña de mis ojos. Pero obviamente es más fácil dar un sentido literal porque así es como salen las letras de las canciones. Y así, amados míos, tenemos muchos cantos, muchas alabanzas que desafortunadamente no se reflexiona a profundidad con respecto a lo que quiere decir el texto o con lo que quiere decir la palabra del Señor. Y el caso de ese canto es exactamente igual, porque el canto establece que la fe tendría que ser por lo menos de un grano de mostaza, pero eso no dice la Biblia. ¿Qué es lo que dice realmente nuestro Señor Jesucristo? Bien, esto es lo que vamos a analizar en estos minutos, así que les ruego, hermanos, que me acompañen primeramente a orar, me acompañen a dar esta meditación y que estemos preparados para recibir palabra del Señor. Señor, gracias, Padre, porque solamente tú, que eres el inspirador de esta palabra, puedes aclararnos en qué consiste, cuál es el significado y qué es lo que tenemos que aplicar a nuestra vida. Así pues, Señor, muévete en nosotros y ayúdanos para que podamos entenderla, comprenderla y también adaptarla a nuestra necesidad. Pues lo pedimos en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Muy bien, el capítulo 13, como hemos estudiado durante todo el mes de marzo y hoy que iniciamos el mes de abril, es un capítulo lleno de parábolas. Jesucristo habla en parábolas primeramente al auditorio. Se nos dice en el versículo primero que Jesús está en la barca, entendemos que está en Capernaum, aquí junto al mar de Capernaum o al lago de Capernaum, y está enseñando. Pero a partir del versículo 10, parece que nuestro Señor Jesucristo se está refiriendo más en concreto a sus apóstoles, de tal manera que a los apóstoles es a los que les dice las siguientes parábolas, como es la parábola del sembrador y la parábola del trigo y la cizaña. Pero además Jesucristo a sus apóstoles les dice estas 2 parábolas que señalan el motivo del crecimiento del reino,
o la forma en cómo el reino debe crecer. Y tenemos que establecer lo siguiente. En primer lugar, que durante todo este discurso que nuestro Señor Jesucristo está dando a sus apóstoles, está hablando acerca del reino de los cielos. Y ustedes ven que Él dice, el reino de los cielos es semejante. Dice, por ejemplo, cuando estamos viendo en el capítulo 13, dice, versículo número 3 y versículo número 3, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y posteriormente, cuando viene en el texto bíblico, en el versículo 19, la explicación de esta parábola dice, alguno oye la palabra del reino y no la entiende. Entonces, el contexto es el reino de los cielos. Asimismo, en el versículo 24 también nos dice nuestro Señor Jesucristo que el reino de los cielos es semejante, es parecido. Y esto incluye, por supuesto, versículo 31 y 33, cuando nos dice el Señor, el reino de los cielos es semejante, el reino de los cielos es semejante, es parecido, se parece a esto. Estas parábolas se pueden asociar como las parábolas de crecimiento, en el sentido de que Jesús lo que quiere establecer con sus apóstoles es que los ha enviado precisamente a que el reino de Dios tenga un crecimiento exponencial. Y para demostrarlo, quiero que por favor se fijen en el versículo 31, donde el Señor dice, otra parábola les refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Ahora, un enfoque que desafortunadamente mucha gente tiene es que la fe debería, según esta interpretación, quedarse como un grano de mostaza, pero eso no es lo que Jesucristo dice. El reino de los cielos, en otras palabras, dice Jesús, es como si comenzara con una pequeña semilla que es insignificante. En su tiempo, en los tiempos de nuestro Señor Jesucristo, la semilla de mostaza ciertamente era una de las más pequeñas que se conocían. Que dentro del reino vegetal, la verdad es de que no es la semilla más pequeña. Hay muchas otras semillas todavía más pequeñas que un grano de mostaza. Pero en tiempos de Jesús y en la geografía de Jesús, el grano de mostaza era bastante pequeño. Y lo extraordinario de esta semillita, que era tan pequeñita, es que de 30 a 40 días empezaba a crecer. Algo sumamente extraordinario para una semilla tan pequeña. Y dice el texto que una vez que esta semilla crece, no puede detenerse. El Evangelio, que es el mensaje del reino de los cielos, es semejante a esa semillita, que parece insignificante, que parece poca cosa, que parece que no cambia al mundo, pero que es algo totalmente extraordinario y exponencial. Cuando nosotros escuchamos, por ejemplo, en el apóstol Pablo, cuando hemos visto en Romanos capítulo 1, versículo 16 y 17, que el Evangelio es el poder de Dios, y que ustedes saben, hemos explicado que esta palabra que Pablo usa de poder no es poder en el sentido explosivo, que muchos así lo traducen. Dínamos, de donde viene la palabra dinamita. Y pensamos que el dínamos o dinamita es un poder destructivo, es un poder que nada más es como una explosión, pero no es tanto ese el sentido del texto. Lo que quiere decirnos el apóstol Pablo es de que es un poder expansivo, que abarca muchísimos lugares o que abarca muchísimas manzanas, si pudiéramos decirlo o relacionarlo con una explosión. Es algo que va sucediendo y que se va extendiendo y que extiende sus brazos al norte, al sur, al este y al oeste. Bien, ese es el principio de la parábola de Jesús. Lo importante no es lo pequeño de la semilla, eso no es lo importante. Lo importante es cómo llega a crecer este. Y lo cierto, hermanos, es que cuando Jesucristo dice que nosotros deberíamos tener también una fe como este grano, no significa que se quede ahí.
Porque muchas personas eso es lo que piensan. Mucha gente piensa que Jesús está recomendando que nuestra fe permanezca pequeña. Mucha gente piensa que nosotros deberíamos permanecer siempre pequeños, siempre ocultos, siempre como una subcultura dentro de una sociedad que va creciendo y desarrollándose. Hay gente que a veces empieza a cuestionar a la iglesia porque dice, la iglesia no es como aquella iglesia primitiva que se dedicaba única y exclusivamente a la oración y a la meditación de la palabra, encerrados allí en una especie de burbuja, aislados de la sociedad. Y la iglesia, cuando llegó a crecer, empezó a involucrarse en todas las áreas de la vida. ¿Saben? Ese es el principio de la parábola de la semilla de mostaza. Y por eso el Señor, cuando utiliza estas plantitas, como por ejemplo otra que es favorita del Señor. ¿Y cuál es la otra favorita del Señor? La vid. Y ustedes saben en qué consiste el crecimiento de la vid, ¿verdad? La vid tiene una característica bastante especial y es una planta tipo enredadera, ¿no es así? Y que si tú pones un pequeño palito, la planta va a ir envolviéndolo. Y si pones un cerco, la planta va a ir llegando hacia todos los lugares y recovecos, de tal forma que la vida está presente en todo lugar. Nunca he visto aquí en Jalapa, yo no he visto casas, por ejemplo, con ese tipo de problemas. En algunas zonas es bastante común que las plantas, especialmente las enredaderas, de repente se empiecen a meter por todos lados y cuando se dan cuenta ya incluso están hasta en las paredes de la casa. ¿Han visto eso? En la Ciudad de México uno puede ver casas así, que pusieron una enredadera porque se veía bonito, lo ponen al lado de la pared de la casa y cuando se dan cuenta ya la enredadera ya hasta entró hasta la misma casa. Ese es el principio de la vid. Ese es el principio de la parábola de la mostaza. No que la semilla siga siendo pequeña, sino que esta semilla crece y crece y crece. Y dice Jesús que cuando ha crecido es mayor que las hortalizas y se hace árbol, de manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Cristo nos llama, mis amados hermanos, con esta parábola a crecer, hacer crecer el evangelio, hacer crecer el reino de los cielos. Y una de las ideas principales es que la iglesia disfruta y demuestra el reino de los cielos. Porque nosotros estamos todos los domingos o cuando la iglesia se reúne en oración al Rey de los cielos. Cuando la iglesia se reúne es la asamblea de los ciudadanos del reino de los cielos. ¿Se acuerdan ustedes que Filipenses dice esto? Dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Por lo tanto, cuando nos reunimos en una especie de embajada del reino de los cielos. La diferencia con las embajadas de otros países, de otros reinos, es que, ¿sabían ustedes que el terreno en el que se ubica esa embajada es un territorio soberano de esa nación? ¿Sabían ustedes? Por esa razón, si usted o un familiar está embarazada y pisa la embajada norteamericana y en ese momento le da a luz a un niño, la ley dice que por cuanto nació en suelo norteamericano, ese niño es norteamericano, pero no se puede extender esa embajada. La diferencia con la iglesia es que esta sí se extiende, porque donde quiera que va la gente de esta iglesia, hay iglesia. Donde quiera que vamos, influimos a nuestra sociedad. Donde quiera que vamos, damos testimonio de Cristo. El problema, amados, es que o no somos conscientes de ello, no estamos conscientes de que esto está sucediendo, o simplemente no ejercemos ese derecho como ciudadanos del reino de los cielos. No ejercemos esa potestad
como parte de nuestro llamado. Con esta parábola Jesús les dice a sus apóstoles que no se conformen con ser solamente 12 personas. Con esta parábola Jesús les está diciendo que no se conformen con la gente que están llegando y que de alguna forma están evangelizando, sino que la iglesia siempre va por más y por más y por más, y nosotros, hermanos, somos la enredadera del mundo. Donde quiera que va la iglesia tiene que ir influyendo. Por esta razón, esa crítica que a veces algunos hacen de que la iglesia debería estar apartada y separada en un rincón ahí en la esfera, es imposible, porque la parábola respalda la idea de que como reino de los cielos tiene que crecer y crecer y crecer. Y algo que inició con un proyecto minúsculo, algo que inició con Jesús y con 12 hombres, ahora es una nación grande que no puede contarse. Y la parábola sigue el mismo tenor en la siguiente exposición, porque nos dice el versículo 33 algo bastante similar. Dice: otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Y el principio es el mismo. Quizá algunos de ustedes tengan esa experiencia en la cocina de amasar harina, le ponen levadura, la ponen a reposar, ¿y qué sucede? Crece, ¿verdad? Y es extraordinario ese fenómeno. Es hermoso ver cómo algo pequeño se va creciendo, y es hermoso cómo Jesús utiliza un ejemplo de la vida diaria. Utiliza un ejemplo de la rutina de los tiempos de Jesús para dar a entender, algo sumamente interesante y espiritual. La iglesia, el reino de los cielos, no puede quedarse del mismo tamaño. Y esto, mis amados, se aplica tanto en el sentido personal como en el sentido eclesial y grupal. Una iglesia que no crece, mis amados, es una iglesia cuya masa no está sirviendo. Y lo comento así literalmente. Si una masa no crece, si una masa no se extiende, simplemente no va a servir para el pan que queremos hornear, ¿cierto? Si una vid no crece y no se extiende, siempre va a producir frutos raquíticos. Porque lo interesante de las enredaderas es que lo que hacen es buscar el sol, la humedad. Y si se limita a un espacio, ahí va a seguir y no va a crecer. Decía un escritor que una iglesia que no crece es una iglesia enferma. Es una iglesia que no tiene los nutrientes necesarios para que se desarrolle. Y eso se puede aplicar a cualquier organismo vivo. Un organismo que no crece sencillamente está enfermo. Una planta que no crece está enferma. Un animalito que no crece está enfermo. Un niño que no está creciendo, que no está adquiriendo su peso, su estatura normal, hay algo de problema en él. Y esto, mis amados, se aplica también en la iglesia, porque la iglesia es un organismo vivo. Pablo le llama el cuerpo de Cristo. Y si el cuerpo de Cristo no crece, entonces significa que no hay levadura. Significa que no está funcionando esa iglesia como debería. Pero vamos más lejos y apliquemos esto en el sentido personal. Y preguntémonos si acaso nosotros hemos crecido en el Señor. Si acaso hay una diferencia de cuando nosotros iniciamos el camino del Señor a este momento en el que a lo mejor han pasado 1, 2, 3, no sé cuántos años tenemos. ¿Hay crecimiento, hermanos? ¿Hay verdadero resultado en cuanto que hemos leudado? ¿O seguimos siendo los mismos? ¿O seguimos siendo pequeños? En la mañana hablábamos acerca de que Dios hace promesas extraordinarias.
Y sin duda, hermanos, el Señor usa a personas ordinarias para hacer cosas extraordinarias también. No se trata, por supuesto, de lo que uno piense que sea o que es. No se trata de mi talento o de mi capacidad, sino de la obra de Dios en mí. Y por esa razón la levadura en la masa tomemos como que es ese acto divino interno que funciona en cada uno de nosotros. La levadura es ese ingrediente que Dios coloca en cada uno de sus llamados, en cada uno de los escogidos, para que los escogidos crezcan en el Señor. De manera que no podemos permanecer iguales. No podemos permanecer tampoco indiferentes ante esta necesidad natural de crecer. Y la evaluación duele. ¿Hemos crecido como iglesia, hermanos? ¿Hemos crecido como cristianos? ¿Hemos verdaderamente leudado o seguimos siendo pequeños? Con todo respeto, hay veces que pensamos que lo pequeño es lo constante. Hace algunos años una pequeña congregación recibió una placa de la Asamblea General. Fue muy criticada la Asamblea General por eso. Porque esta iglesita o esta congregación tiene aproximadamente 140 años. Y la placa dice así: 140 años siendo congregación. No ha crecido como iglesia. Y se daba gracias a Dios porque dice: no hemos crecido, pero por lo menos hemos perseverado. Y la pregunta es: ¿se cumple lo que dice el Señor? Porque Jesús dice: el reino de los cielos es semejante. No dice en ocasiones se aplica, en otras ocasiones no. Veamos, por ejemplo, la iglesia perseguida del primer siglo, mis amados, y contrastemos cómo a pesar de la persecución, cómo a pesar de los conflictos, cómo a pesar de que muchos de nuestros ancestros espirituales murieron devorados por leones, decapitados, perseguidos, la iglesia siguió creciendo. 140 años siendo una congregación no nos dice que el reino de los cielos esté funcionando. Y esto, por supuesto, no es una contradicción con la Escritura, sino somos nosotros los que nos hemos quedado en esa comodidad de ser los mismos. Y Dios no nos llama a seguir igual, Dios nos llama siempre al crecimiento. Por lo tanto, hermanos, la semilla de mostaza y la parábola de la levadura es una invitación, pero también diría yo, una exhortación al crecimiento. Una exhortación a que no podemos seguir iguales. Una exhortación para que verifiquemos si verdaderamente nosotros, por un lado, existe este exponencial crecimiento y si existe esa levadura en nuestro interior, esa acción divina que nos hace verdaderamente cumplir el propósito divino de extendernos. Quiero terminar, mis hermanos, diciendo que si la iglesia no crece y no se desarrolla, la falla no está en el Señor, está en la negligencia de todos los que componemos la misma. Y el Señor nos exhorta y nos llama que nos arrepintamos y que regresemos al primer amor, que regresemos a Jesús para que Él nos limpie, como dice Juan capítulo 15, a fin de que estando ya limpios, dice el texto bíblico, llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Oramos. Oh Señor, qué palabras que aparentemente, Señor, son suaves, pero en realidad son duras porque nos exhortas a crecer, a madurar, nos exhortas, Señor, a no ser iguales. Ayúdanos, Señor, a que podamos llevar a cabo esa meta en nuestra familia, en nuestro corazón, en nuestra iglesia. Ayúdanos, Señor, a seguir creciendo porque eres tú el que lo ha ordenado.
y porque tenemos todo lo necesario para hacerlo. Así que, Señor, ayúdanos a cumplir con este propósito y manifiéstate grandemente en nuestra iglesia y en nuestros corazones. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.